Hola estimados colegas, en el día de hoy vamos a hablar del IBC para las prestaciones sociales. Primero vamos a conceptualizar, a tener claro qué son las prestaciones sociales. Son una serie de pagos o derechos que tienen los empleados cuando están laborando en la empresa. Se le deben de pagar, así sea que trabajen un día, pues las prestaciones sociales proporcional lógicamente al tiempo trabajado. Pero nosotros sabemos que aunque el derecho se cumpla en cierto tiempo de pagarlas, pues si el empleado se despide antes, pues hay que pagarlas de todas maneras relacionados o digamos proporcional al tiempo trabajado. Veamos cuáles son estas prestaciones. Las prestaciones son las cesantías, el interés de la cesantía, la prima de servicio, la prima de servicio, la dotación y otra cosa que se paga pero que no son prestaciones sociales son las vacaciones, que es un derecho que tienen los empleados de descansar 15 días por cada año de servicio elaborado en la empresa. Estas vacaciones, al igual que las otras conceptos de prestaciones sociales, tienen unas fórmulas de calcularlos y el mismo concepto pues lo dice. La cesantía es un salario completo y acuérdense que salario, para nosotros determinar cuál es el salario del trabajador, hay que remitirnos al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, el 129 y el 130, al igual que el interés de la cesantía es la misma base de cálculo, pero hay otra cosa que está incluida que ahorita vamos a hablar allí, además del salario, se debe tener en cuenta pues les voy adelantando lo que es el auxilio de transporte. Eso es algo bastante único en las prestaciones sociales, que aunque el auxilio de transporte no es salario, pues se ha incorporado en las prestaciones como base de cálculo para su medición. Entonces tenemos las cesantías, el interés de las cesantías es el interés de esta cesantía, y también vamos a hablar de la dotación. Acá tenemos además las vacaciones. Ya dije que no son, eh, no son prestaciones sociales, pero veamos qué es la dotación. La dotación dice: todo empleado que ocupe más de un trabajador permanente debe suministrar al empleado como dotación cada 4 meses un par de zapatos y un vestido. Y esta obligación es para con los empleados que devenguen un sueldo hasta de 2 salarios mínimos. O sea, aquellas personas que devenguen menos de 2 salarios mínimos son los que tienen derecho a que se les dé un uniforme, una dotación. Dice: tendrán derecho los trabajadores que a la fecha de la entrega de la dotación lleven laborando en la empresa como mínimo 3 meses. Las fechas de la entrega serán los 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de noviembre de cada año. O sea, cada fecha. Pero nuestro objetivo es hablar del IBC. Pero antes de hablar del IBC, veamos que estas prestaciones tienen unas fórmulas a las cuales se van a calcular las prestaciones en el momento que se tengan que liquidar, lógicamente en los periodos de liquidación de cada uno. La prima de servicio, como sabemos, se liquida, es un salario al igual que las cesantías también es un salario, pero la prima de servicio es un salario que se paga en dos partes. La primera parte se paga en junio, o sea que es la mitad del salario. La primera mitad de ese salario se paga en 1 de junio, y la otra mitad del salario, teniendo en cuenta todos los factores salariales, que es salario, artículos 127, 129 y 130, la otra mitad de ese salario se pagaría en diciembre, lo correspondiente a la prima de servicios. Hablando de las cesantías, también es un salario, ¿verdad? Usted también, o se puede omitir el cálculo de la fórmula, ¿verdad?, pagando el salario medio, o si la empresa lo desea puede utilizar la fórmula para liquidarla calculando salario mensual por días trabajados en el semestre o en el año, ¿verdad?, sobre siempre 360. ¿Por qué es importante saber la fórmula? Porque hay veces que los días trabajados es posible que el trabajador falló
o dejó de asistir algunos días a trabajar por X o Y razones, entonces que en esa situación se produjo una suspensión del contrato de trabajo, artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, y allí lógicamente se tiene que utilizar la fórmula. Pero en caso de que el trabajador haya trabajado todos los días o la empresa decida pagar sin descontarle ningún día la prima de servicios, lógicamente simplemente tendría que calcular medio salario. Las cesantías es el salario completo y se utiliza la misma fórmula. ¿Por qué es la misma fórmula? Porque es un salario. Mírense que siempre es sobre 360, porque es el año. Se considera en derecho laboral que los meses tienen 30 días. 12 multiplicado por 30 daría 360. El interés de la cesantía, como lo había dicho anteriormente, es el interés sobre este valor cuando ya está calculado. Las vacaciones no son prestaciones sociales, pero sí cuando se liquidan al momento de terminar el contrato de trabajo, o también se pueden liquidar en el momento que el trabajador las pida, o también pueden haber situaciones en que se compensan las vacaciones en una parte de acuerdo a la ley 1429. Pero veamos que aquí tiene un dato muy interesante, que es 720. Siempre la gente pregunta por qué 720. Es simplemente porque las vacaciones son 15 días, lo cual quiere decir que es medio salario. Medio salario son 15 días, a diferencia de la prima de servicio y de las cesantías. Entonces, como es medio salario, para nosotros doblar o dividir algo por la mitad es simplemente doblar la base. O sea, multiplicamos 360 por 2 y eso daría 720. Por eso que la fórmula de vacaciones tiene 720. Bueno, aclarado esa duda, vamos a hablar de lo que es la parte del IBC. En el IBC se tienen en cuenta, en las prestaciones sociales hay dos momentos en la cual, veamos aquí para señalar, hay dos momentos en los cuales se debe tener en cuenta el IBC para las prestaciones sociales. Hay un momento, como lo dije anteriormente, en la liquidación, y hay otro momento que se hace mensualmente en la nómina, que es en el cálculo de las provisiones, cuenta 26, pasivos estimados. Para la cesantía siempre se va a estar haciendo una provisión del 8.33% de la base de cálculo, del ingreso base de cálculo. También para el interés de la cesantía se va a estar haciendo una provisión del 1%, se lleva a la cuenta 26, y para la prima de servicio también, lógicamente, el 8.33%. Fíjense que estos dos porcentajes son iguales, tanto este como este, porque es un salario. Lo mismo va a suceder. La provisión para las vacaciones es la mitad de 8.33 y tenemos que es la provisión que se calcula mes a mes es del 4.17%. Entonces, veamos algo muy importante y algo que se debe tener en cuenta en el IBC para las prestaciones sociales. Además del salario, que artículo 127, 130 y 129 se incorporó. Esta es una ley bastante vieja, se tiene que tener en cuenta el auxilio de transporte, artículo 7 de la ley 1 de 1963. Se considera incorporado al salario para todos los efectos la liquidación de prestaciones sociales, el auxilio de transporte. Aunque el auxilio de transporte no es salario, la ley establece que se debe tener en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales. Pero cuando hablamos de prestaciones sociales es la prima, la cesantía y el interés de la cesantía. Las vacaciones no, porque las vacaciones no son prestaciones sociales, y además de eso se supone que en las vacaciones no se tiene en cuenta el auxilio de transporte, porque se supone que la persona está en vacaciones, no está utilizando auxilio de transporte. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver nuestra nómina.
para ver algo muy interesante que tiene que ver en el IBC y lo que pueden hacer los empleadores cuando debido a que el auxilio de transporte les puede inflar el pago de las prestaciones sociales. Entonces veamos. Una cosa muy importante, si la empresa proporciona transporte, le proporciona transporte a sus empleados, pues la empresa no tendría derecho de pagar auxilio de transporte. Es por eso que muchas empresas tienen buses, tienen diferentes tipos de transporte para obviarse este pago. Imagínense que aquí, por ejemplo, aquí yo tengo 4 empleados y con estos 6 empleados, perdón, que tengo, estoy pagando mensual 327.531 por auxilio de transporte mensualmente. Pero si yo pagara una busetica o un transporte por aparte, de pronto me estoy ahorrando. Imagínense que fueran 50 o 60 empleados, es mejor suministrar el transporte y de esta forma se ahorraría el pago de este auxilio de transporte. Las cuentas de la provisión que se va haciendo se encuentran acá y las vemos en las cuentas 26, ¿verdad? Son estas cuentas 26, las 2610, la interés de las cesantías, la prima de servicio. Si no hubiese auxilio de transporte, entonces estos valores fueran menores, lógicamente fueran menores porque no se va a tener en cuenta como base de cálculo. Vemos acá también que estas cuentas de vacaciones, interés de las cesantías se van a los gastos de la empresa y lógicamente estos 327.000 me lo estaría ahorrando y también me estaría bajando aquí también la cantidad del auxilio de las cesantías y mejor dicho de las prestaciones sociales. Hasta el momento muchas gracias por su atención, por ver este video. Cualquier aclaración pueden escribirme al correo y que tengan un feliz día.